Hola amigos y bienvenidos a Universo Tolkien. Hoy veremos el capítulo 17 del Silmarillion, en el que se habla de la llegada de los hombres a las tierras de Beleriand. Como vimos en el capítulo 12, la raza de los hombres apareció en las tierras de Hildorien al este de la Tierra Media, cuando el sol se levantó por primera vez. Pero Morgoth, que nunca duerme, pronto supo de la llegada de los hijos menores de Ilúvatar, y se presentó donde ellos como un gran señor que iba a ayudarles y a instruirles. Y muchos cayeron en el engaño y le aceptaron y le adoraron como a su Dios. Y cuentan algunos sabios que esta fue la caída y la causa por la que su tiempo de vida se acortara, pues en un principio, se dice, los hombres vivían mucho más tiempo y morían a voluntad cuando consideraban que su misión en la tierra estaba ya cumplida. No obstante, algunos de los hombres rechazaron a Morgoth y partieron de Hildorien hacia el oeste, pues se habían enemistado con el Señor Tenebroso y con los hombres que lo veneraban. Y viajaron en 3 grupos, conocidos como las 3 casas de los Edain, que significa hombres amigos de los elfos. De este modo se explica lo que sucede en El Señor de los Anillos durante la tercera Edad del Sol en la Tierra Media, donde había hombres que tenían a Sauron como a su señor, como era el caso de los hombres del sur y del este, pues eran los descendientes de quienes habían adorado a Morgoth desde un principio. Pero también estaban los hombres enemigos de Sauron, como las gentes de Gondor y Rohan, quienes descendían de las 3 casas de los Edain. Pues bien, estas 3 casas fueron la casa de Beor el Viejo, los Haladin, a quienes más tarde se conocería como la casa de Haleth, y el grupo más numeroso, la casa de Marag, que después se llamaría la casa de Hador, y que eran de cabello rubio y ojos azules, a diferencia de los miembros de las otras casas. Hoy vamos a ver cómo llegaron las gentes de estas 3 casas a Beleriand, y conoceremos a algunos de sus miembros más relevantes. Así que, después de esta larga introducción, empecemos con el capítulo. En el año 310, después de la primera salida del sol, el primer grupo de la raza de los hombres atravesó las montañas azules llegando a Beleriand, a la zona norte de Osiriand. Eran los hombres de la casa de Beor el Viejo, quien les guió por los pasos montañosos de las Ered Luin o Ered Lindon. Ahora bien, por ese tiempo, Finrod Felagund, el rey elfo de Nargothrond, viajó al este de Beleriand y fue de caza con Maedhros y Magnor, hijos de Fëanor. Pero al fin se cansó de la caza y, tomando el camino de los enanos, se encaminó solo hacia las montañas de Ered Lindon. Después cruzó el río Ascar, entrando en el norte de Osiriand, y así, estando en un valle al pie de las montañas, bajo las fuentes del río Zalos, vio luces en la noche y oyó a la distancia el sonido de una canción. Esto le sorprendió, pues los elfos verdes de esa tierra no hacían fogatas ni cantaban en la oscuridad. En un principio temió que una incursión de orcos hubiera llegado desde el norte, pero al acercarse vio que no era así, porque aquellas gentes cantaban en una lengua que nunca había oído antes, y no era la de los enanos ni la de los orcos. Entonces Felagund, silencioso, miró hacia abajo donde estaba el campamento y vio un pueblo extraño. Eran los hombres del pueblo de Beor, y cantaban porque estaban alegres y creían haber escapado de todos los peligros y llegado a una tierra segura. Finrod los contempló y un amor interno nació en él, y los observó oculto entre los árboles hasta que todos se quedaron dormidos. Entonces se acercó a ellos y se sentó junto al fuego mortecino donde nadie vigilaba, y tomó una arpa rústica que Beor había dejado a un lado, y tocó en ella una música tal como nunca la habían escuchado los oídos de los hombres. Entonces los hombres despertaron y escucharon a Felagund, que tocaba el arpa y cantaba, y cada uno creyó que se encontraba en un hermoso sueño,
pero no hablaron ni se movieron mientras Finrod siguió tocando, a causa de la belleza de su música, pues había sabiduría en las palabras del rey elfo, y cada uno de los hombres interpretaba el lenguaje élfico de acuerdo con su propia medida. Y Finrod Felagund se quedó a vivir un tiempo con ellos, y les enseñó verdaderos conocimientos, y ellos lo amaron y lo tomaron por señor, y fueron siempre fieles a la casa de Finarfin. Y siendo Finrod el más sabio de los Noldor que llegaron a Beleriand, aprendió enseguida la lengua de los hombres. Además, los hombres de Beor habían tenido trato con los elfos oscuros que habitaban al este de las montañas azules, y muchas de sus palabras se asemejaban a la lengua élfica. Por ello, pronto Finrod y Beor pudieron conversar sin dificultad, y así el rey elfo supo de las artimañas que Morgoth había usado para someter a los hijos menores de Ilúvatar. También le habló Beor de los otros grupos de hombres que, habiendo rechazado a Morgoth, se dirigían a Beleriand al igual que ellos, y estos eran los Haladin y los de la casa de Mara, quienes avanzaban lentamente pues eran muy numerosos. Ahora bien, la llegada de los hombres a Osirian perturbó a los elfos verdes que vivían allí, pues cortaban árboles para hacer fuego y mataban a los animales del bosque. Por ello, cuando supieron que un señor de los Eldar estaba con ellos, enviaron mensajeros a Felagund, rogándole que intentara convencerlos para que se fueran a otro lugar. Así, por el consejo de Finrod, Beor reunió a su pueblo y atravesando el Gelion y marchando un poco hacia el norte, se instalaron al sur de Nan Elmoth, en las tierras de Amroth y Amras, y ese lugar se llamó en adelante Estolad, que significa el campamento. Un año más tarde, Finrod deseó volver a su país, y Beor le pidió poder acompañarle. Así que, encomendando el gobierno de su pueblo a su hijo mayor Varan, él fue a Nargothrond, donde estuvo al servicio del rey hasta su muerte, y no regresó nunca a Estolad. Poco después de la partida de Felagund, los otros hombres de los que había hablado Beor también llegaron a Beleriand. Primero vinieron los Haladin, pero al encontrarse con la hostilidad de los elfos verdes, se dirigieron al norte y vivieron en Zargelion, el país de Caranthir, hijo de Feann. Allí tuvieron paz por un tiempo, y el pueblo de Caranthir les prestaba escasa atención. Al año siguiente, Marach condujo a los suyos por sobre las montañas. Eran gente de alta talla y aspecto guerrero, y los elfos de Osirian se escondieron de ellos. Pero Marach, al oír que el pueblo de Beor moraba en una tierra verde y fértil, descendió por el camino de los enanos y se asentó cerca del lugar donde moraba el pueblo de Varan, hijo de Beor, y hubo una gran amistad entre esos dos pueblos. El rey Finrod, por su parte, volvió a menudo a visitar a los hombres, y también muchos otros elfos viajaron a Estolad, tanto de los Noldor como de los Sindar, ya que querían ver a los Edain, como se llamó a los hombres en Beleriand, y cuya llegada se había predicho hacía ya mucho tiempo, y Fingolfin, como alto rey de los Noldor, les envió mensajes de bienvenida. Así, los reyes de las tres casas de los Noldor, viendo esperanzas de fuerza en los hijos de los hombres, enviaron a decir que cualquiera de los Edain que lo deseara podía ir a vivir con ellos. De este modo empezó la migración de los Edain, y muchos abandonaron Estolad, hasta que al cabo de unos 50 años, miles de entre ellos habían entrado en las tierras de los reyes elfos. El pueblo de Beor llegó a Dorthonion y vivió en las tierras regidas por la casa de Finarfin. En cambio, el pueblo de Aradan, pues Marach su padre se quedó en Estolad hasta su muerte, marchó hacia el oeste, y algunos llegaron hasta Hithlum. Ahora bien, se dice que el rey Thingol tuvo malos sueños acerca del advenimiento de los hombres, aún antes de que se supiera algo de ellos. Por tanto dijo: en Doriath no entrará hombre alguno mientras dure mi reino, ni siquiera aquellos de la casa de Beor que sirven a Finrod, el bienamado. Melian no dijo nada en esa ocasión, pero más tarde le habló a Galadriel diciendo: ahora el mundo gira rápidamente al encuentro de grandes nuevas, y uno de los hombres de la casa de Beor vendrá por cierto, y la cintura de Melian no lo estorbará.
pues lo enviará a un destino más grande que mi poder, y los cantos que nazcan de esa venida sobrevivirán aun cuando la Tierra Media haya cambiado. Pero no todos los hombres amaban a los elfos, y algunos hasta les temían. Por ello muchos se quedaron en Estolac hasta la ruina de Beleriand, o se encaminaron hacia el sur o regresaron hacia el este, volviendo por sobre las montañas hacia Eriador, y quedaron olvidados. Mientras tanto, los Haladin moraban contentos en Zargelion, pero cuando Morgoth vio que no conseguía apartar a los hombres de los elfos con engaños y mentiras, se propuso atacar a los hombres y envió una incursión de orcos por el este de las montañas azules, y atravesando los pasos de los caminos de los enanos, cayó sobre los Haladin al sur de las tierras de Caranthir. Los Haladin sufrieron muchas pérdidas, pero un hombre llamado Haldad, que no conocía el miedo, reunió a todos los hombres valientes que encontró y retrocedió al rincón de tierra formado por el Ascar y el Gelion, y en el ángulo extremo levantó una empalizada que iba de corriente a corriente, y atrás de ella llevaron a todas las mujeres y los niños que pudieron salvar. Allí fueron sitiados hasta que se les acabaron los alimentos. Haldad tenía hijos mellizos, Haleth su hija y Haldar su hijo, y ambos eran valientes en la defensa, porque Haleth era mujer de gran fuerza y corazón. Pero por fin Haldad fue muerto en una salida contra los orcos, y Haldar su hijo, que se precipitó para salvar a su padre, murió junto a él. Entonces Haleth mantuvo unido al pueblo, aunque no tenían esperanzas, y algunos se arrojaron a los ríos y se ahogaron. Pero 7 días más tarde, cuando los orcos se habían lanzado al último ataque y ya habían roto la empalizada, se oyó de súbito una música de trompetas, y el ejército de Caranthir llegó desde el norte y empujó a los orcos hacia los ríos. Entonces Caranthir miró con bondad a los hombres y ofreció compensar de algún modo las muertes del padre y del hermano de Haleth, y le rindió grandes honores, y descubriendo demasiado tarde el valor con que contaban los Edain, le dijo: «Si queréis partir y marchar hacia el norte, allí tendréis la amistad y la protección de los Eldar, y tierras de las que podréis disponer con libertad». Pero Haleth era orgullosa y no quería que se la guiara o se la gobernara, y la mayor parte de los Haladin eran de temple semejante. Por tanto agradeció a Caranthir y le dijo: «Estoy decidida, señor, a abandonar la sombra de las montañas e ir hacia el oeste, a donde han ido ya algunos de los nuestros». Así fue que cuando los Haladin hubieron reunido a todos los que quedaban con vida, escogieron a Haleth como jefa, y ella los condujo por fin a Estolac y allí permanecieron por un tiempo. Pero fueron un pueblo aparte, y desde entonces los elfos y los hombres lo conocieron como la casa de Haleth. Ella siguió conduciéndolos hasta el fin de sus días, pero no se casó, y el mando pasó luego a Haldan, hijo de Haldar, su hermano. Pronto, sin embargo, Haleth deseó marchar otra vez hacia el oeste, y aunque la mayor parte del pueblo era contrario a esta medida, siguieron a Haleth, quien, después de un terrible viaje con muchas penurias y pérdidas, los condujo hasta el bosque de Brethil. Ahora bien, Brethil era considerado por el rey Thingol como parte de su propio reino, aunque no se encontraba dentro de la cintura de Melian, y se lo habría negado a Haleth. Pero Finrod Felagund, que contaba con la amistad de Thingol, al oír lo que le había sucedido al pueblo de Haleth, obtuvo esa gracia para ella, que pudieran vivir libremente en Brethil con la sola condición de montar guardia en los cruces del Teiglin contra todos los enemigos de los Eldar, y que no permitiera que los orcos entraran en los bosques. A esto Haleth contestó: «¿Dónde están Haldad mi padre y Haldar mi hermano? Si el rey de Doriath teme una amistad entre Haleth y quienes han devorado a Haldad y Haldar, entonces los hombres no entienden los pensamientos de los Eldar». Y Haleth habitó en Brethil hasta que murió, y su pueblo levantó un montículo verde en las alturas del bosque, Tur Hareza, el túmulo de la señora, Haud en Arwen, en lengua Sindarin. Así, las diferentes casas de los Edain habitaron en las tierras de los Eldar, pero en regiones un poco apartadas,
donde pudieran vivir su propia vida, y designaron caciques que rigieran libremente estas tierras. Eran aliados de los elfos en la guerra, pero obedecían a sus propios jefes. No obstante, muchos de los Edain disfrutaban de la amistad de los elfos y vivieron entre ellos tanto como les fue permitido, y muchos hombres jóvenes llegaban a servir en los ejércitos de los reyes elfos. De este modo, Hador Glorindol, que era tataranieto de Mara, se unió a la casa de Fingolfin cuando aún era joven, y fue amado por el rey. Fingolfin, por tanto, le concedió el señorío de Lothlórien, y en esa tierra reunió a la mayor parte de los suyos, y se convirtió en el cacique más poderoso de los Edain. En la casa de Hador solo se hablaba la lengua élfica, pero no olvidaron la lengua que les era propia, y de ella provino más tarde el habla común de Númenor. Pero en Dorthonion, el señorío del pueblo de Beor y el país de Ladros le fueron concedidos a Boromir, hijo de Boron, que era el nieto de Beor el Viejo. En tiempos de Boromir aconteció una hermosa historia de amor en Dorthonion, que lamentablemente no aparece en el Silmarillion. En todo caso, hemos hecho un vídeo sobre este tema llamado Una historia poco conocida de la Tierra Media. Podéis ver el vídeo haciendo clic sobre el link que aparece arriba o en la pantalla final del presente vídeo. Volviendo a la casa de Hador, sus nietos fueron los hermanos Húrin y Huor, y los hijos de estos, Túrin y Tuor, respectivamente. Y ellos cuatro fueron los guerreros más renombrados de todos los Edain de antaño, a excepción solamente de Beren, que era de la casa de Beor. De todos ellos descenderían más tarde, entre otros, Elrond, el señor de Rivendell, y todos los reyes de Númenor. Pero todos ellos vivieron atrapados en la red de la maldición de los Noldor, e hicieron grandes hazañas que los Eldar recuerdan todavía. Y los hombres de las tres casas medraron y se multiplicaron, especialmente la casa de Hador, la más grande de entre ellos, y también la casa de Beor. Pero en los reinos del occidente las gentes de la casa de Haleth estuvieron poco tiempo, pues preferían vivir apartados en los bosques, y fueron desdichados. Y aunque los años de los Edain se prolongaron después de su llegada a Beleriand, al fin Beor el Viejo murió. Había vivido 93 años, y 44 de ellos al servicio del rey Finrod-Felagund. Y cuando yació muerto, no de herida ni de pena, sino vencido por la edad, los elfos vieron por primera vez la rápida mengua de la vida de los hombres y la muerte de cansancio que ellos no conocían, y lloraron mucho la pérdida de sus amigos. Pero Beor había abandonado la vida de buen grado y falleció en paz, y los elfos se asombraron grandemente del extraño destino de los hombres, del que nada se decía en las canciones e historias y que les estaba oculto. No obstante, los hombres, los Edain de antaño, aprendieron deprisa de los elfos todos los conocimientos y artes que estuvieran al alcance de ellos, y sus hijos crecieron en habilidad y sabiduría hasta dejar muy atrás a todos los otros miembros de la humanidad que moraban todavía al este de las montañas y no habían visto a los Eldar ni mirado las caras de los que habían contemplado la luz de Valinor. Y hasta aquí, amigos, el capítulo 17 del Silmarillion, llamado De la llegada de los hombres al occidente. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribíos a este canal para nuevos vídeos del universo Tolkien. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo capítulo. Namadie.